Querido Javier, ¿cómo viste el plan de seguridad de la presidenta Sheinbaum presentado ayer y rematado con una visita caminando, artillados, eso sí, por las calles de Culiacán, el nuevo secretario de Seguridad, el nuevo secretario de Defensa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues justamente en esos dos puntos que comentas, creo que ahí está el análisis que podemos hacer, ¿no? Uno, lo que se presentó, y dos, lo que pasó después de la presentación. El plan en general, ¿no? El plan en concreto, me parece que es uno que tiene más rigor que cualquier cosa que llegó a articular el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si es que llegaron a articular algo. Creo que sí trae un diagnóstico más certero, reconoce, por ejemplo, que hay generadores de violencia en el país que no se van a aplacar con los abrazos, ¿no? Sí menciona el ir a las causas de la delincuencia, pero también reconoce que hay redes delictivas que ya están más allá de eso, ¿no? Entonces, hace mucho énfasis en el combate frontal, prioriza la inteligencia para anticiparse a lo que van a hacer los criminales. Una cosa que se me hizo muy importante es proponer diagnósticos que se basen más en dinámicas regionales, ¿no? Es decir, atendiendo lo que León, Guanajuato está viviendo diferente a lo que está viviendo Tijuana, porque el origen de sus violencias y de sus redes criminales son distintas. Entonces, en ese sentido, creo que sí parece un documento mucho más coherente. Sin embargo, cuando llegas al punto 4 o al cuarto de los ejes del documento, aquí es cuando te empieza a entrar un poquito de déjà vu y empiezas a recordar esa frase que dice que una definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente, ¿no? Porque dice el cuarto eje: busca la coordinación absoluta con las entidades federativas, ¿no? ¿Y cuántos presidentes ¿Dónde he escuchado eso antes, no? Claro, hemos oído llenarse la boca de la palabra coordinación con los estados como punto clave en el combate al crimen, y pues la verdad es que ya ni siquiera tenemos que citar las cifras, ¿no? Para saber cómo les fue con eso, ¿no? Lo único que no sabemos es que si fue una farsa o un fracaso. Entonces, pues sí, decir que nos vamos a coordinar con los gobiernos estatales está muy bien, si lo dices, pero en realidad es una frase hueca, ¿no? No hay nada tangible o realmente muy pocos casos excepcionales a los que podamos apuntar como modelos de éxito de coordinación entre estados y municipios. Apuntaría a la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, no así el estado de Nuevo León, porque el resto del estado, pues vemos que luego también es un desastre, ¿no? Apuntaría el caso de Coahuila o el caso de La Laguna, por ejemplo, como algunos de las excepciones. Pero obviamente el resto, pues ya sabemos cuál ha sido la experiencia. Ahora, el documento tiene mucho la mano de García Harfuch, ¿no? Mucho de lo que está planteado ahí es lo que él mismo siguió como jefe de la policía de la capital, de la Ciudad de México, en donde tuvo resultados, también hay que decirlo, pues exitosos, priorizando la inteligencia, por ejemplo, anticipándose a los movimientos de los criminales en lugar de reaccionar a ellos. Pero como jefe de la policía de la capital, hay que decirlo, García Harfuch tuvo una mano muy ancha. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo la plena confianza del presidente López Obrador. Fue la única gobernadora a la que prácticamente le dejaron hacer en materia de seguridad y sí dio resultados de igual grado. ¿Te acuerdas cuando Sheinbaum decía que en la Ciudad de México no se necesitaba la Guardia Nacional? Sí, que no querían el ejército, nada, ¿no? Claro, pero bueno, pues era una situación en donde García Harfuch no se tenía que coordinar con nadie, ¿no? Por el control que tenía de la policía, ni siquiera con las alcaldías, ¿no? Que en realidad en materia de seguridad no pintan en la capital. Entonces, es muy distinto en ese sentido gobernar la Ciudad de México a gobernar el resto del país. Yo espero aquí que no caigan en esa maldición de pensar que todo el resto del país es como la Ciudad de México, ¿no? O que todo se puede manejar igual, porque en realidad García Harfuch nunca ha tenido que lidiar con gobernadores y saber cómo se comportan, sobre todo cuando los intereses de los gobernadores a veces son otros y a veces son opuestos al tema de seguridad. Y eso me lleva a esta segunda parte, ¿no? A la visita de Sinaloa como uno de los casos, ¿no? Porque al final de cuentas una cosa que no mencionó García Harfuch es cómo van a meter en el carril a los gobernadores. ¿Cuáles son los incentivos que van a tener los gobernadores para trabajar en la estrategia del gobierno federal cuando en muchas ocasiones lo que ocurre en sus territorios, ellos tienen otros arreglos?
porque pues hasta ahorita García Harfuch no ha dicho nada, por ejemplo, sobre los señalamientos del Mayo Zambada, de que cuando lo secuestraron iba a reunirse con el gobernador Rubén Rocha, a quien ayer vio García Harfuch, según esto, para coordinar la respuesta a lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? No ha dicho García Harfuch, por ejemplo, qué opina sobre el manoseo tramposo que hizo Rocha Moya del asesinato de Melesio Cuen para evitar a su rival político, para evitar a toda costa que lo vincularan justamente al lugar en donde fue secuestrado el Mayo Zambada. Y no nada más Sinaloa, no ha dicho, por ejemplo, García Harfuch, ayer que habló del caso de Guerrero y del asesinato del alcalde de Chilpancingo, pues qué opina de los señalamientos de que la gobernadora Evelyn Salgado y su padre Félix Salgado Macedonio pues tenían pactos con varios grupos criminales para que controlaran distintos territorios en Guerrero, ¿no? Una cosa a la que se le atribuye directamente el asesinato del alcalde de Chilpancingo y muchísimos otros episodios de violencia en el estado. ¿Cuáles son los incentivos que va a tener Evelyn Salgado para trabajar de la mano de este programa, ¿no? Cuando ella pues está cuidando otros intereses en Guerrero, o el caso de Sinaloa, o el caso de Tamaulipas, que también lo podemos poner, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que realmente le falta, ¿no? Y que va a faltar explicar, es cómo le van a hacer para que los gobernadores entren en cintura y se alineen a lo que dicte esta estrategia, porque si no, pues la realidad es que vamos a seguir igual. Esta caminata por las calles de Culiacán, una zona de clase media alta, digamos, de Culiacán, caminando el secretario de Seguridad Harfuch, el general Trevilla, el nuevo secretario de la Defensa, sobrevolando un helicóptero artillado, abajo militares. ¿Lo sientes como un ardid mediático, una onda García Lunesca, o sientes que es importante mandar una señal de fuerza y que estas cosas inciden en los mensajes, en la percepción de la gente? ¿Cómo interpretas esa imagen que fue tan difundida ayer, Javier? No me queda claro exactamente cuál fue el propósito, Carlos. Yo creo que tiene varias interpretaciones. Una, si querían hacer ver como que pues podían bajarse a caminar por las calles de Culiacán, pues obviamente es una imagen de lo más hipócrita, ¿no? Pues porque rodeado de camionetas artilladas, pues así cualquiera sale a caminar a las calles de Culiacán, ¿no? Entonces eso obviamente es un boomerang que va a salir contraproducente porque la gente lo va a tomar como un insulto a su inteligencia, particularmente la gente de Culiacán. Si buscan hacer una proyección de fuerza para que la gente de Culiacán esté tranquila de que haya una respuesta de las autoridades a lo que han estado viviendo durante un mes, pues no me queda claro realmente cómo pudiera eso tranquilizarse, porque no es como que haya faltado presencia del ejército en el último mes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto anuncios de que ahí van 200 elementos, ahí van 600 elementos, ahí va un nuevo operativo, y la gente se acostumbra a ver camionetas con soldados y tanquetas en las calles y de todas formas la violencia no baja? Y si es una forma de mandarle un mensaje a los criminales de que el gobierno trae un poder de fuego, pues los criminales ya sabemos que no se ven intimidados frente a eso, ¿no? Porque saben que ese poder de fuego el Estado no siempre lo utiliza, ¿no? Que más bien se guarda las bazucas y no los ha combatido. Entonces, no me queda claro exactamente cuál es el mensaje o a quién se lo quiso mandar. Yo te daría esas tres interpretaciones, pero creo que en ninguno de los tres casos convence a su público, al público al que intenta llegar. Javier, te agradezco mucho el análisis, como siempre, un abrazo. Gracias, Carlos, buenas tardes, un abrazo. Hasta luego.